Steve Jobs era conocido por dos cosas: ser un genio y ser un terrible jefe. Tenía problemas para conectar con las personas y a menudo tenía conflictos con compañeros de trabajo o miembros de su equipo, llegando a ser una figura temida, respetada y alabada. Una extraña combinación que llevó a conflictos, errores y, por qué no, extraordinarios casos de éxito. Así que hoy Steve Jobs te va a enseñar todo lo que no debes hacer en tu empresa, en tu equipo de trabajo, como líder e incluso como persona en general. Sin embargo, también aprenderás los aspectos positivos que hacían que, a pesar de todo, muchas personas quisieran trabajar con Steve Jobs, incluso a sabiendas de cómo era él en su día a día. Hola a todos, yo soy Saner de KO y esto es El Cuarto Rojo, un espacio para hablar de emprendimiento y crecimiento empresarial, todo desde un formato alternativo. Hoy hablaremos de los errores de liderazgo que Steve Jobs cometió con su equipo y cómo este se aplica a tu empresa o papel como gerente. Gracias por asistir y es hora de entrar al cuarto. Controlador. Posiblemente conozcas a Steve Jobs como el genio creativo detrás de Apple, desarrollador e innovador en cada aspecto estético y funcional. Su capacidad para abordar grandes proyectos abarcó desde la tecnología hasta el mundo de la animación, destacando como una persona de ir en contra del sistema. Sin embargo, su brillantez siempre iba de la mano de su necesidad de tomar el control, que a su vez estaba ligado a sus impulsos. Por eso, en reuniones, actividades y proyectos, desde la cochera donde se fundó Apple hasta su enorme centro creativo, Steve Jobs siempre quiso tener el control de absolutamente cada detalle. Algunos ejemplos puntuales de este comportamiento controlador fueron: rediseñar minuciosamente el interior de las computadoras, aun si las personas no vieran lo que había dentro de él. Para ello se tuvo que crear una tornillería especial, esto para que se impidiera abrirlas fácilmente. Idea brillante, pero que encareció muchísimo la producción. Otro caso fue cuando Steve insistió en pintar de blanco fosforescente todos los equipos de producción para darles un aire futurista. A pesar de que todo el mundo le dijo que esto era una mala idea, se hizo de todos modos. Todo esto resultó en una pérdida de dinero grandísima sin justificación alguna. Y poco tiempo después los equipos se volvieron a repintar porque esto no funcionó. Además, en cuanto a la producción del Macintosh, Jobs ignoró por completo consejos que serían vitales para la producción de este, haciendo que tuviera un éxito inicial muy bueno a corto plazo, pero no muy malo a largo plazo, lo cual terminaría siendo un fracaso y un duro golpe a Apple. Esto tendría repercusiones más adelante, pues haría que Steve Jobs fuera despedido de su propia empresa, que estaba compartida con Steve Wozniak, el cual también abandonó el proyecto por completo, pese a que Apple era una de las compañías mejor valoradas en ese momento. Esto porque Steve era quien verdaderamente tomaba las decisiones y controlaba cada detalle de Apple. Y por su parte, Wozniak era solamente el figurante legal y líder de una pequeña sección de la compañía. Su incapacidad para que alguien más pudiera entender su visión e ideas con la misma claridad lo llevó a ignorar consejos, datos, ideas e información valiosa. Todo esto por evitar dar la razón a terceros y querer controlarlo todo. Y este factor controlador no fue exclusivo de Steve Jobs. Muchos gerentes a lo largo del mundo también padecen de este síndrome. Esto porque cuando no confiamos en nuestros colaboradores, somos incapaces de poder delegar. Y si no delegamos tareas, los procesos de la empresa no pueden cumplirse de manera eficiente. Por eso, aprender a soltar es un aspecto fundamental que tiene que tener cualquier líder. Saber escuchar y saber cuándo actuar son herramientas vitales para las decisiones a corto y largo plazo, las cuales tendrán efectos positivos o negativos. Berrinchudo. Para sorpresa de nadie, Steve Jobs era una persona sumamente berrinchuda. Su personalidad controladora lo llevaba a hacer berrinches al más puro estilo de un niñito, llegando al punto de gritar, tirarse al piso y llorar. Todo esto para evitar decisiones que pudieran afectar sus ideas. Esto se convirtió en un problema, ya que Jobs era una persona que siempre se salía con la suya, convirtiéndose en una verdadera piedra en el zapato para su equipo. El caso más representativo de esto fue cuando Jobs hizo todo un berrinche, llegando a llorar profundamente por no ser considerado el empleado número 1 de Apple, sino el número 2. El número 1 lo tendría su cofundador, Steve Wozniak. Sin embargo, el ego de Jobs no lo permitió, y con su berrinche consiguió que lo movieran de posición, dándole el número 0 que está por encima del número 1. Todo esto para poder figurar como el pilar de Apple.
Ahora bien, ser un berrinchudo es un claro signo de falta de liderazgo y además de inmadurez. Esto no solamente desestabiliza el desarrollo natural de los proyectos, sino también hace que las personas de tu equipo te falten el respeto por no considerarte una persona seria, dejándote de ver como un verdadero y auténtico líder. Sumémosle que te conviertes en una persona sumamente predecible, pues esto hace que tu equipo trabaje en función de tus preferencias personales, en lugar de seguir los estándares del proyecto, del cliente o de la marca, rayando con la visión del cliente o el objetivo en común del proyecto. Aprovechado. Como hemos visto, la necesidad de control por parte de Jobs lo llevaron a tomar decisiones poco éticas, ignorando a su equipo, no solamente ideas y consejos, sino también advertencias, apropiándose de contenido en el cual él no participó y llevándose el crédito por completo. En ocasiones priorizó sus propios procesos por encima de todo y sin importar las consecuencias. Un caso puntual fue cuando Jobs era apenas un joven y trabajaba en Atari. Su jefe le asignó la tarea de desarrollar el videojuego Breakout, con un pago total de $750 y $100 de bonificación por cada chip eliminado, lo cual hacía que el videojuego tuviera un mejor rendimiento. Jobs decidió contratar a su amigo de confianza Steve Wozniak, quien sabía mucho más del tema y de componentes tecnológicos. Años después sería el cofundador de Apple. El proyecto se tenía que llevar en tiempo récord, lo cual implicó mucho desgaste y mucho esfuerzo, pero solo por parte de Wozniak. Steve Jobs se limitó a hacer conversación y a probar el videojuego. Al finalizar el proyecto, Jobs le decidió pagar la mitad de los 750 iniciales, es decir, $350, pero omitió el incentivo de $100 por cada chip eliminado. Wozniak eliminó 50 chips, lo que correspondería a $5,000. Jobs guardó este dinero en secreto, además de llevarse todo el crédito por este avance. Steve Wozniak nunca se enteró de esto sino después de varios años. Al igual que hubo otras situaciones similares dentro de Apple. Jobs solía recorrer las instalaciones y preguntar a sus colaboradores sobre avances tecnológicos e ideas innovadoras. Cuando estas personas le contaban a Jobs, este solía responder con: esa idea es una mierda. Más adelante era común verlo en reuniones hablando de esa misma idea y llevándose el crédito por haberla inventado. Sin embargo, el caso más representativo fue cuando Steve Jobs fue invitado a Xerox, una importante empresa tecnológica que estaba haciendo avances en lenguaje de programación gráfica, algo que prometía innovar y cambiar por completo el mundo tecnológico. Esto era una primicia y un secreto guardado. Curiosamente, Steve Jobs, tiempo después, salió con su nueva tecnología, que era similar, por no decir exactamente igual. Muchos llegaron a la conclusión de que esto fue obra de Apple y por supuesto de Steve Jobs, pero otras personas llegaron a la conclusión de que esto fue un vil robo y cambió por siempre el mundo de la tecnología, lo cual trajo muchos beneficios para Apple y por otro lado muchas pérdidas para Xerox. Este es uno de los casos más debatidos a lo largo de la historia en el mundo de las apropiaciones intelectuales, pues hay muchas pruebas que dicen que en efecto esta fue una apropiación. Ahora bien, independientemente de que esto sea verdad o no, una persona decente, un emprendedor y un empresario jamás haría ese tipo de acciones. Apropiarse de ideas ajenas habla muy mal de ti. Una cosa es buscar inspiración y otra cosa es robar. Tu modelo de ética, la misión y la visión de tu empresa deben estar alineados en todo momento. Además de que se corre un riesgo profesional, personal, también se corre un riesgo legal. Recuerda que un verdadero líder empresarial jamás haría acción de estas herramientas y mucho menos las exhibiría frente a su equipo. Caníbal. Una cosa es ser competidor, tener ambiciones y posicionarse en el mercado, pero una muy diferente es competir de manera agresiva dentro de tu propia empresa. En ese sentido, Steve Jobs era considerado un caníbal, ya que no le importaba aplastar a los miembros de su propio equipo, con tal de que su proyecto fuera el primero, el mejor y el que viera la luz de la mejor forma. Durante su tiempo en Apple, este fue relegado a una sección menor. Esto porque la junta directiva ya no podía controlar el comportamiento de Steve. Este proyecto menor sería el proyecto Macintosh, un proyecto menor. Sin embargo, alcanzó la gran notoriedad porque Jobs
insistió en darle mayores recursos y mayor visibilidad a su proyecto, acaparando personas clave de otras secciones, dejando a estas áreas rezagadas, pues se había llevado el mejor talento humano. Esto porque contaba con un equipo limitado y pequeño. Ahora bien, dentro de su propio equipo, Steve dividía a las personas en dos facciones. Por un lado estaban los genios, aquellos que defendían lo establecido y que podían combatir con argumentos a Steve Jobs, y que a su vez tenían ideas divergentes y muy creativas. Y por otro lado estaba la basura, aquellos a quien descalificaba sin contemplación alguna. Esto generaba un deseo desesperado por parte de la facción menos favorecida, de desempeñar un rol más importante y obtener su aprobación, incluso si eso significaba duplicar sus esfuerzos y trabajar horas extra, la mayoría de veces en vano. Estos se veían como unos posibles aspirantes al siguiente grupo, lo cual alimentaba la competitividad entre ellos y hacía que los genios o mentes brillantes, es decir, la facción privilegiada, pelearan por su posición, se elevara su ego y que trabajaran de forma mucho más creativa al resto. A su vez, muchos temían que esta pequeña facción acaparara su puesto, para lo cual muchas veces ponían trabas a sus propios compañeros, muchos de ellos imitando comportamientos como los de Jobs, como los que vimos anteriormente, algo que a Steve le agradaba y veía con buenos ojos, ya que resonaba con su manera de pensar. Si hablamos de tu empresa, claro, es muy importante premiar la meritocracia, pero nunca desde una conducta tóxica. Debe hacerse con un enfoque que valore a cada individuo de manera justa. Crear bandos tampoco ayuda, ya que solo divide y genera conflictos en el equipo. Sin una buena comunicación es muy difícil que las ideas lleguen a un punto claro y conciso. Además de que la confianza en el equipo se ve muy afectada. Y admitámoslo, muchos de nosotros como empleados aborrecemos un muy mal ambiente laboral. Por otro lado, imitar las prácticas de Jobs no solamente reforzará un muy mal estado de ánimo en tu equipo, sino también una muy mala gestión operativa, lo que resultará en pésima productividad y en pésimas ventas. Todo por fomentar este tipo de conductas dentro de tus procesos. Grosero. Finalmente, uno de los aspectos más negativos que nunca tiene que repetir un líder empresarial, y es ser grosero. Esto no solamente se limita a usar malas palabras, sino que implica menospreciar, gritar y abusar laboralmente de tus colaboradores. Jobs era un experto en ese tema. Aquellos que no compartían su visión eran considerados una mierda, sin importar quiénes fueran. Jobs no dudaba en gritar y en menospreciar a otros, incluso si estaban llorando. Para él eso no importaba. Cuando entraba en su modo de ira, era capaz de lanzar objetos, despedir personas y tratarlos de manera deplorable. Pero su comportamiento no se limita a la agresividad, también era pasivo-agresivo, haciendo comentarios despectivos en entornos de alta categoría, frente a personas influyentes de varios sectores. Y no solo con este tipo de personas, sino también con personas de rangos menores, como meseros, a quienes trataba con desdén e incluso ignoraba sus saludos. Además, su falta de higiene era otro factor que molestaba a todos. Jobs evitaba utilizar desodorante y se bañaba a veces una vez por semana, a veces dos, creyendo que su dieta a base de frutas lo eximiría de la necesidad de asearse. Sin dudas, ser grosero es uno de los factores más preocupantes, y si tú estás a cargo de una sección o eres parte de un equipo y un superior tiene este tipo de conductas, es una clara advertencia para que salgas de ese entorno ahora mismo. Por otro lado, si lideras un equipo y no sabes lidiar con las personas, es un claro indicativo para que vayas a terapia ahora mismo, o por el contrario, delegues tu rol a una persona mucho más capacitada. Recuerda que tener una buena conversación, un buen diálogo son pilares necesarios para un buen líder. Aciertos. A pesar de todo lo que hemos hablado, muchas personas querían trabajar con Steve Jobs, aún sabiendo cómo era él y siendo conscientes de su temperamento. ¿Pero por qué? Principalmente Steve siempre desafiaba a su equipo, y aunque a veces lo hacía de manera dura, los impulsaba a seguir adelante y alcanzar sus objetivos sin importar las dificultades. A menudo, cuando alguien le decía que un proyecto no se podía completar en la fecha prevista, Jobs lograba convencerlos de lo contrario. No solo se entregaba a tiempo, sino que en muchas ocasiones el resultado era perfecto. Para su equipo, esto se conocía como el campo de distorsión, ya que las palabras de Jobs transformaban la realidad, haciéndolo parecer mucho más factible de lo que inicialmente se había previsto. En efecto, esto resulta exitoso en la mayoría de los casos, aunque en otras ocasiones distorsionaba tanto la realidad que las metas parecían fantásticas e inalcanzables. Ahora,
Tú también puedes utilizar estas técnicas con tu equipo, haciendo que las palabras comuniquen esa confianza que necesita tu equipo para que las metas se cumplan en un tiempo establecido. Jobs tenía una habilidad fantástica para hacerlo, pero además su entusiasmo se contagiaba, haciendo que muchas personas vivieran lo que él vivía, fomentando el debate y la proliferación de ideas. Esto lo vimos reflejado en la creación del Macintosh. El equipo se autodenominó como piratas, personas que piensan diferente y que van en contra de todo lo establecido, incluso llegando a ondear una bandera pirata desde la sede de la compañía. Este sentido de pertenencia y de diferenciación solo se logra cuando los valores de una empresa y de un líder se comunican de manera efectiva. Y así como en Apple internamente se consideraban piratas, externamente también se veían como una empresa tecnológica diferente al resto. Un ejemplo es IBM, a quien Jobs veía como una corporación malvada, mientras que Apple era esa salvadora del mundo tecnológico. Lo que nos lleva a tu empresa. Intenta que tus colaboradores se identifiquen con tu empresa y con tu proyecto, con la visión y la misión, los ideales de marca. De esta manera desarrollarán un sentido de pertenencia que les permitirá brillar en cada área. Además, Jobs diseñó las instalaciones de la empresa con puntos de encuentro entre varias secciones y varias áreas. Todo esto para que empleados de distintos lugares se encontraran, debatieran y tuvieran ideas nuevas, ideas que llevarían a sus propias áreas, que más adelante se convertirían en avances tecnológicos tangibles. Esto es algo de lo cual Google se ha inspirado muchísimo, pues los espacios tienen un enfoque donde los empleados puedan tener mayor libertad y lugares creativos que los ayuden a pensar de forma divergente e independiente en beneficio de la compañía. Finalmente, no es justo categorizar a una persona como buena o mala, pues todos tenemos matices. Sin embargo, Jobs en particular tenía puntos críticos, pero también muchas cualidades positivas. La mejor forma de mejorar la relación con tus colaboradores es no replicar ninguno de estos actos que vimos a lo largo de este video y que Jobs hizo hasta el final de sus días. Recomiendo encarecidamente leer la biografía de Steve Jobs por Walter Isaacson, un libro que relata la verdad de este creativo, sin mitificarlo ni tampoco eliminando escándalos o cualquier cosa que haya sucedido que empañe su imagen. Cada capítulo nos cuenta algo emocionante, pero también algo desconcertante respecto a cómo Jobs veía el mundo y también cómo trataba a las personas. Razón por la cual hice este video y te traje estos no ejemplos para que no lo repliques y tengas un estado de trabajo en donde tú y tu equipo tengan una relación correcta y una relación con sinergia. Ahora sí, gracias por llegar hasta acá y espero te suscribas, le des me gusta y no olvides que estaré leyendo cada uno de los comentarios y respondiéndolo. Nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como El Cuarto Rojo Agencia. Y si tienes una empresa o un proyecto entre manos y necesitas posicionarlo en redes sociales, tú y yo deberíamos tener una conversación. Te dejo el contacto en la descripción. Si quedaste con ganas de más, te invito a ver otro de nuestros videos. Esto ha sido todo y nos volveremos a ver en una próxima ocasión.